ganas de hablar como que me cuelguen de los pies, más o menos. No tengo ninguna ganas, pero vamos a hacerlo de una manera, ¿no? Así, en conversación, echar algunas historias. Nos pusimos aquí de acuerdo con los organizadores y con Karina. Estoy inmensamente agradecida de que me hayan colocado en una mesa junto con mi queridísima, amada Karina. Y yo también, absolutamente. Parece que el flaco, una cosa así. Y entonces, lo que va a salir un poco informal, porque estuve todos estos días y desde antes de llegar diciendo voy a hablar de esto, no, mejor de esto, no, mejor de esto, no, mejor. Y no conseguí llegar a tomar una decisión sobre qué es lo que mejor sería decir aquí, inclusive porque mis relaciones con la cuestión estética, ¿no? Que es el tema de la conferencia. Mis temas, digamos así, a no ser que yo pudiera hablar de los narcocorridos, cosas que no, yo los narcocorridos tomo conocimiento de su existencia, pero no, que hablan, no saben qué son los narcocorridos, ¿no? Hablan de muerte, de esa estética, ¿no? De la crueldad, pero no me he especializado en ese tema. Entonces, no sé, estuve pasando revistas y entonces combinamos acá con Alejandra que quizás la mejor manera de hacer esto de una manera que sea realmente interactiva, interlocucional, sea que echemos algunos temas de los que son nuestros y muy probablemente este mundo, ustedes conozcan, ¿no? Los temas de Karina y míos, y abramos para una conversación, o sea, para preguntas y un diálogo, ¿no? Entonces empecé a pensar en qué momentos me había cruzado con el tema de la imagen, de lo estético, y no son tantos. Inclusive tengo sí un texto inédito sobre la comparación de 3 cuadros, de 3 pinturas históricas de 3 países, ¿no? Que son las pinturas, son 3, lo tengo, he tenido 2 grandes proyectos de larguísimo plazo de hablar sobre cuadros. Perdonen que use este vocabulario de persona lega que no entiende nada de arte, muy poco, yo llamo cuadros. Uno que todavía no lo escribí, que es la comparación de 3 pinturas históricas, el Washington Crossing de Delaware River de los Estados Unidos. El pueblo quiere saber de qué se trata, de los paraguas de Mayo en Argentina, y el Grito de Ipiranga, que es el cuadro histórico brasilero, y decir qué hablan sobre cómo ahí unas estructuras de nación están plasmadas en cuadros. O sea, la pintura histórica cumple ese papel que hoy lo cumple el cine de alguna manera, ¿no? Que hasta, digamos, la primera mitad del siglo XX, la pintura, hasta el 1920, yo diría, la pintura histórica retrospectiva siempre, porque cuenta desde el presente, elabora una imagen del pasado y ahí se revela una estructura de nación. Entonces tengo una caja en la que hace 20 años junto papelitos diversos que hablan sobre estas pinturas para los 3 países y análisis de estas pinturas por parte de historiadores del arte y especialmente de teóricos de la pintura histórica en los 3 países. Pero lo que pasa es que todavía no lo escribí, entonces no lo... En la otra caja, durante muchísimos años, durante 18 años, guardé papelitos sobre un retrato que ahora parece que me va a acompañar de por vida, o sea, con el cual se vinculó a mi vida definitivamente, no es que yo lo haya querido, que es este retrato aquí, ¿no? Y que es ahora la tapa de mi último libro que acaba de publicar con Prometeo, con un problema un pequeño gran problema en la tapa de Prometeo,
porque la tapa justamente coloca el título del libro en el lugar donde este bebé, don Pedro II, le pone la mano en la teta a su niñera, una mujer bellísima, africana, ¿no? Y la gran inspiración de Debré, del pintor de la colonia, que lo pinta, lo ilustra, y nos deja un enigma, ¿no?, para el futuro. Entonces hubo un momento en el que hace, como dije, ya deben hacer unos 22, 23 años, voy a pasear con un grupo de antropólogos muy eminentes de Brasil, Otávio Velho, Luis Eduardo Suárez, personas muy conocidas de allá de la antropología del país donde vivo y enseño tanto tiempo, y fuimos a pasear por el Palacio de Petrópolis y ellos siguieron de largo mirando y yo me quedé capturada por este cuadro, que estaba pequeñito, más chiquito que este tamaño, arriba de un piano, y me quedé encandilada. ¿Por qué? Porque de nuevo el tema de la pintura histórica retrataba de una forma, quién sabe, hasta realista, una imagen del pasado, pero contenía una estructura permanente de la nación. Parecía que estaba llegando al consultorio de mi médico pediatra de mis hijos, que atendía a la élite brasiliense, donde todos los días la misma imagen, ¿no? Cada vez que yo iba, esta imagen, ¿no?, de una mujer oscura cargando un bebé de la élite se reproducía constantemente. Entonces, de nuevo el tema de cómo, de alguna manera, el arte captura estructuras que son perennes en la nación, que son estructuras relacionales, y cuando el artista es una antena, cuando el artista es un artista, y tiene esa antena de lectura, ese sensor de percepción de una realidad, de una sociedad, captura esa estructura que se reproduce, ¿no?, como en el caso de los cuadros históricos. Entonces son dos momentos. En este caso, tardé muchísimo tiempo buscando. Les voy a contar muy rápidamente, es uno de los temas que voy a lanzar y después voy a hablar de otros temas por los cuales posiblemente ustedes como lectores argentinos, tanto acá como en México, como en Colombia, como en diversos países, conocen más mis trabajos sobre la crueldad y sobre el feminicidio. Pero quería, ¿no?, para honrar el tema del encuentro, que es un tema que cruza con la representación estética, quería dejar esos dos como viñetas, ¿no?, como, en fin, primero un tema por sí puede surgir después como un tema de conversación con el público, ¿no?, y con Karina también. Entonces empiezo a seguir el hilo de mi pulsión, digamos, como espectadora de ese cuadro y como habitante, como miembro de una sociedad en que ese cuadro es real, diario, o sea, se reproduce diariamente. Empiezo a juntar, porque en este cuadrito que estaba arriba de un piano perdido, no había ni una chapa, solo decía Debré, o sea, el pintor, pero no había ninguna información sobre qué personajes son esos, qué estaba representado ahí, qué significaba, nada. Tuve que imaginármelo todo. Lo miré al bebé y dije, es don Pedro II, porque don Pedro II, el emperador, el último emperador brasilero ya de la corte portuguesa, pero que permanece en Brasil, tenía esa testa como el bebé, esa frente abovedada y muy ancha. Y en los brazos de su mamá, porque los padres de Pedro II se vuelven a Portugal y lo dejan solito en Brasil, ¿no? Entonces empiezo a ir atrás de ese relato, de lo que está ilustrado ahí,
Y me encuentro con la dificultad de encontrar una descripción, hasta que en la biblioteca de Gainesville de los Estados Unidos, que es posiblemente la mayor biblioteca latinoamericana fuera de nuestro continente, finalmente encuentro con una historia del Brasil de Pedro Calmón, escrita en los años 50, donde está ese retrato. Y ahí Pedro Calmón dice: este es el emperador Don Pedro II en los brazos de su mamá, de su niñera. Y a partir de ese momento, lo que encuentro constantemente a lo largo de esos 18 años, hasta que lo escribí por primera vez, escribí la primera versión de ese texto, encuentro negaciones constantes de que este bebé sea efectivamente la nación. O sea, porque el retrato de un rey, de un emperador, es en parte el retrato de su cuerpo verdadero como persona humana, pero también es el retrato del cuerpo de una nación, ¿no? Entonces, de ahí en frente, lo que hay es negaciones constantes, ¿no? Y yo diría forclusiones, o sea, y ese es el tema de mi análisis, de que realmente la madre patria brasilera sea África, porque lo que está, yo estoy sintetizando el argumento, lo que está puesto ahí es que la madre patria de la nación no es Portugal, esa ilusión portuguesa de los brasileros más recientes, ¿no? El mundo luso, mi abuelo el portugués, es una cosa muy cansativa. Acá hay 2 personas brasileras con las que ya conversé hoy, espero que me perdonen. Lo digo igualito que lo estoy diciendo acá, lo digo allá, cuando estoy allá, ante cualquier platea. Y en ese retrato está con muchísima fuerza presentada la idea de una madre patria africana, ¿no? Para la nación brasilera. Y entonces a partir de ahí empiezan a aparecer una cantidad de historiadores, biografías de Don Pedro II, diciendo, la propia ficha catalográfica del museo finalmente se realiza, hay una ficha catalográfica hecha en tiempos más recientes, en la que dice, bebé ñoñonciño en brazos de su niñera. Y ñoñonciño vendría a ser un vecino del palacio. Es muy extraño, ¿no? Es casi cómico, sería cómico si no fuera trágico, ¿no? O sea, bebé ñoñonciño en el palacio de Petrópolis solamente hay imágenes de Don Pedro II en primer lugar, todo. Después alguna de su escena familiar con su familia inmediata, y después solamente imágenes religiosas. ¿Por qué habría la imagen de un bebé ñoñonciño, ¿no? O sea, el vecino del palacio que lo trajo a jugar su niñera. Es hasta cómico, ¿no? La negativa constante de que eso pueda ser la figura del emperador. Entonces a partir de ahí empiezo a buscar la imagen de la niñera, esa figura tan presente, no blanca, siempre menos blanca que como sería la criada acá en el mundo salteño, en el mundo jujeño, en el mundo de nuestras provincias, una criada mestiza de India o india mismo, o boliviana, o en algunos lugares paraguaya, siempre ese ser que en realidad es quien manipula el cuerpo del bebé, sus heces, sus pañales, sus fluidos del cuerpo, el cuerpo al que el bebé se abraza, pero que no es un cuerpo blanco, ¿no? Atrás de una idea de que realmente el primer amor, ¿no? La primera pasión, el Edipo, ¿no? El Edipo se dice en español. Ay, un perro, bien, buenísimo. Tengo una teoría sobre los perros en las universidades argentinas, es algo extraordinario, maravilloso. Vino a dar su aprobación. Entonces, que de alguna manera nuestras naciones, todos nosotros, si no hijos de sangre, somos hijos de una íntima relación edípica con una figura del paisaje que no es exactamente nuestra madre blanca, y que esa herencia, esa transmisión de sensualidad, esa transmisión de linaje que muchos de nosotros han recibido, de linajes que son no blancos y que son los linajes
nuestro paisaje. Entonces ese es el tema y me encuentro en el medio con muchísimas perplejidades porque el esfuerzo que han hecho los autores por negar, ¿no?, la identidad de los personajes del cuadro es inmenso, es un inmenso esfuerzo de varias formas y eso es lo que relato en el texto. Y en uno de los momentos voy a la Enciclopedia de las Mujeres Brasileras, que a la manera de Philippe, o sea, la historia de las mentalidades, las historias sociales francesas, hay una historia de la familia, hay una historia de las mujeres en Brasil. Voy a esta gran enciclopedia en 3 tomos y busco la babá, o sea, busco la niñera en esta enciclopedia y en esta historia de las mujeres en Brasil, y lo que encuentro es la dueña de casa, la obrera de la fábrica, la maestra de música, la profesora de piano, la maestra de escuela, la agricultora, toda la galería de mujeres brasileras en todas sus actividades, pero no está la niñera, no está, que es una profesión importantísima por todas las mujeres no blancas y pobres. Ese personaje no está en la galería de las mujeres. O sea, la conclusión, o sea, más que la represión, la ausencia, el agujero negro, y ahí vamos a lo psíquico inclusive, porque ese agujero negro, entonces uno se pregunta cómo es posible un psicoanálisis, por ejemplo, cómo alguien de las clases medias o de las élites pueden ir a un diván de análisis, ¿no? Y ahí no va a aparecer nunca, ¿no?, el proceso edípico, ¿no?, la emergencia de ese sujeto de los brazos de quien realmente ofreció sus brazos y que son brazos no blancos, ¿no? Y bueno, ese es un tema que pensé traer, articulado, está en mi libro, ese ensayo, en el último libro, y es un tema que me entusiasma, que provoca de varias formas nombrar, ¿no?, ese no nombrado y todos los efectos que ese no nombramiento puede tener hasta en la erótica, ¿no?, en la manera de sentir, en las formas de afectividad de una sociedad entera, y quizás para nosotros los argentinos, quizás no tanto para los porteños, ¿no?, donde el servicio doméstico no ha sido tan común, pero todas las élites salteña, aquí Zulma puede decir si estoy tan equivocada, la jujeña, el criollaje nuestro. Y criollo hoy para mí es una mala palabra. Si yo le digo a alguno de ustedes un día criollo, lo estoy insultando. El problema de nuestro país y de los países de América Latina en general es el proceso de criollización, que es el proceso en que los sujetos van adoptando una postura y una visión de mundo racista, homofóbica y misógina, porque eso es el criollo, un sujeto racista, homófobo y criollo. Y es necesario tomar conciencia de lo que significa el proceso de criollización en nuestro mundo, tanto en Argentina como en América Latina en general. Entonces, en Salta y en esas provincias criollas de nuestro país, esa figura, ese Édipo, ese amor no blanco está en la base y en la creación de muchísimas personas. Entonces, este era el otro tema. Y un tercer tema muy rápido, porque como dijimos, vamos a lanzar así, por lo menos en mi caso, una cantidad de cuestiones, de temas, y abrir, y vos también, ella tiene un tema más acabado que yo, abrir para preguntas y un diálogo. El otro tema es el siguiente, ¿no? Que después, el tema también del criollaje, en el sentido de que nosotros vivimos en un mundo, nuestro país, nuestro continente, América Latina, es un continente de desertores. O sea, un continente donde la mayoría son mayorías de desertores de sus mundos originarios, de sus sangres y de sus linajes, sea por sangre o sea por criación, de sus linajes no blancos, ¿no?
Entonces, eso nos penaliza, crea grandes problemas, pero existe la gran curiosidad de pueblos que no han desertado. Para mí ese es un signo de interrogación y una gran pregunta que todavía no la he visto a nadie preguntársela, puede ser que sea ignorancia mía. O sea, ¿por qué algunas comunidades, algunos pueblos de nuestro mundo no se han unido a la gran masa de deserción que ha formado nuestras sociedades? O sea, ¿por qué hay pueblos que permanecieron como pueblos, sean pueblos de terreiro, como el que yo estudié en mi tesis de doctorado, donde viví por mucho tiempo en terreiros, en casas de religión de Orixá, en la ciudad de Recife, en Brasil, durante 3 años consecutivos y muchísimo tiempo, y continúo vinculada profundamente a ese mundo. No, esa gente construyó unos bolsones, unos pliegues en el territorio, unos escondites, es la manera de llamarlo, escondites donde, travestidos y escondidos detrás de un vocabulario de domesticidad, de mundo doméstico, Pai de Santo, Mãe de Santo, Hijo de Santo, es un mundo plenamente político, una comunidad que tiene su propia patrón de existencia y autoridades propias, pero escondido detrás de un espacio que se simula doméstico. Y esto ha permanecido ahí, los quilombos o palenques han permanecido también en dobleces del territorio, escondidos y en continuidad, y luego los pueblos indígenas también han permanecido ahí escondidos, inclusive con el detalle importantísimo de que se escondieron más todavía cuando aparecieron las repúblicas criollas. O sea, muchas sociedades que estaban a la luz del día cuando llegan las repúblicas, en el momento de la instalación de nuestras repúblicas criollas, que nos cuentan que tuvieron mayor discontinuidad que continuidad con el mundo colonial ultramarino, y sin embargo, estas sociedades indígenas, con su inteligencia estratégica de 500 años, que les permitió sobrevivir a un genocidio de 500 años, supieron esconderse más todavía cuando llegan las repúblicas criollas. Los huarpes, los quilmes, los tupinambá en Brasil, muchas sociedades atlánticas del nordeste brasilero se escondieron cuando las repúblicas llegaron. Ya nos tenemos que preguntar por qué. Entonces, cuando hablamos, cuando en este proyecto de colonial que nos une a todos nosotros, yo creo que mirar un poco a la estrategia histórica de esos pueblos, que no son del pasado, que son absolutamente presentes, ¿no? Y que además nos enseñan con esas estrategias históricas que se pudo y se conseguirá inclusive en un futuro sobrevivir a la masacre. Nosotros tenemos que saber que, quién sabe, estemos inventando la pólvora, ¿no? Ese es un problema muy serio, inventar la pólvora, ¿no? Hay invenciones que están ahí y que debemos ir a mirarlas y aprender de ellas cómo es, ¿no?, sobrevivir en los tiempos que nos tocan vivir y cómo fue sobrevivir esos 500 años gracias a un sistema de apuestas vinculares, ¿no?, de formas estabilizadas de control de la acumulación-concentración, que los pueblos siempre tuvieron, en África también. Cualquier antropólogo sabe que formas de magia, fetichismo, son formas de control de la acumulación. Las sociedades siempre tuvieron una inteligencia estratégica para sobrevivir a la masacre, como dije, y una inteligencia estratégica para producir proyectos históricos disfuncionales al capital. Ese es otro gran tema que les propongo y que vengo trabajando, y con la idea de base de que existen dos grandes, digamos, conjuntos de proyectos históricos: el proyecto histórico del capital, con la inversión en la productividad, competitividad, cálculos de costo-beneficio, acumulación, concentración, y el gran inversión en el consumo de las cosas, o sea, donde las cosas señalan quiénes somos en la sociedad, y el otro gran conjunto de proyectos históricos que tiene como estrategia central la inversión en los vínculos, ¿no? Y lo que se construye ahí es comunidad.
Entonces eso, el proyecto decolonial, como hemos visto en todos estos días, lo tiene en su centro, en su corazón, pero no se puede inventar de una forma voluntarista, porque los pueblos han venido viviendo y trabajando de esa forma por mucho tiempo y es necesario mirarlos con atención para aprender de ellos con todo respeto, ¿no? Porque ellos realmente tienen mucho a enseñar con relación a cómo se puede sobrevivir en la desgracia, como la desgracia de la agenda en la cual están centrándose en nuestros países en este momento. Entonces, ahí llevamos al presente muy brevemente, muy rápidamente, qué momento es este. Y lo que me pasa a mí, y lo que me hace que mi único pariente más próximo, que es mi primo neuquino, me acaba de mandar un gran presente, me dice, te mandé un regalo a tu casa, una receta de Prozac, trucha, sin receta, una receta médica de Prozac, porque es muy difícil no deprimirse en el momento presente viviendo entre Brasil y Argentina y siendo espectadora de ese golpe institucional, plenamente estatal, plenamente legal, que es la escena para los dos países que son mis dos países, ¿no? Y que es, en realidad, y esto es una cosa muy dolorosa, que hay mis dos compañeros brasileños que están aquí, quizás puedan acompañarme en esto. Cada uno de los países, tanto Argentina como Brasil, lo vive como un problema propio, o sea, es tan fuerte. La otra gran canallada que ha hecho en las repúblicas criollas ha sido trazar unas fronteras, ¿no?, que nos engañan y nos hacen pensar que nuestro problema es único y solitario, que cada nación tiene su problema y lo vive sola. Entonces los brasileños piensan que, bueno, su gran magnitud, su gran importancia, su gran población, su gran riqueza, etcétera, y que el problema que tienen es su problema brasilero. Yo gasto muchísima saliva, pero no consigo cumplir con mi propósito de explicar que lo que les está pasando es lo mismo que le pasa a Paraguay, a Honduras, a cualquier país, porque la agenda para nosotros es para todos, o sea, no hay diferencia. Y también Argentina, aunque aquí estamos en un golpe postelectoral, pero también es un golpe. Entonces ese golpismo, esa inteligencia, con certeza, pienso yo, no lo puedo comprobar, pero apuesto que en think tanks corporativos que usan la colaboración de grandes cerebros de universidades del norte, muy comprometidas con el proyecto imperial, muchos profesores, muchos académicos, ciertamente comprometidos con el proyecto de nación imperial, mucha técnica, mucha inteligencia, que ciertamente está participando en think tanks que planean la historia para nosotros con 10 años o más de anticipación. Entonces es muy quirúrgico, es muy perfecto, es muy diseñado con una minucia como si fuera un mecanismo de reloj lo que está pasando en Argentina y en Brasil, inclusive las fechas, ¿no? Pero parece que estoy paseando de un tema para otro, pero todas estas cosas están vinculadas. O sea, Obama vino a Argentina el 24 de marzo, el día del golpe de la dictadura, y en Brasil la primera marcha que se hizo, de lo que se llamó la marcha de los coxinhas, que son a favor del impeachment, fue el día en que se votó el AI-5, que fue la ley de la dictadura brasilera que establece la censura y prohíbe hablar, o sea, establece por ley la vida dictatorial que quería comenzarse a partir de ese momento, el mismo día. Es muy curioso, no puede ser coincidencia. Luego, el momento en que se vota el impeachment en el Brasil es el día de la masacre de Carayás, o sea, es un día de una masacre, son efemérides que tocan en el proceso de la toma de nuestros países autoritarios, o sea, la toma, los procesos autoritarios de nuestros países tienen esas fechas como fechas importantísimas y son las fechas que se revisitan ahora. No puede ser coincidencia, es muy curioso, es como si fuera un mecanismo puesto en marcha con mucha perfección y es una agenda común, ¿no?
Entonces yo creo que ninguno de nuestros temas puede sacar los pies del suelo y desvincularse del proceso histórico que estamos viviendo, y ahí finalmente el tema del feminicidio, ¿no? De las formas, de lo que he llamado, y las personas están citando, que es la pedagogía de la crueldad. Y me toca, ¿no? Por el hecho de haber un día, en fin, respondido a una convocación de Ciudad Juárez, ir allá a escribir sobre Ciudad Juárez. A partir de ese momento me ha tocado realizar un sobrevuelo por lo que podríamos llamar espacios bélicos, o sea, espacios en guerra, espacios donde las mujeres sufren de una forma particular, no solamente las mujeres. Entonces, en estos últimos 2 meses he hecho algo que realmente creo que ha afectado mi salud mental. Sí, no es chiste, parece broma, pero no lo es. Que es el peritaje para Guatemala, el último juicio, ¿no? El segundo tribunal que se encerró ahora a principios de este año, la preparación y la lectura ante la corte de ese peritaje. Después, inmediatamente, pocos días después, visitar El Salvador para la celebración de los 20 años del ISDEMU, el Instituto Salvadoreño de los Derechos de las Mujeres, y ahí tener que circular y tomar conocimiento de la situación actual. Ya conozco El Salvador, he ido muchas veces, pero cómo está hoy la situación de las maras, el desprecio absoluto por la vida, el desprecio absoluto por la muerte, o sea, de cuerpos que ya son cuerpos que cultúan a la muerte. Es muy impresionante, ¿no? Es un proceso que solamente se amplía y se expande y va tomándose, apropiándose de espacios de la sociedad más vulnerables que no pueden escaparle a esa muerte. Entonces es algo muy tremendo. Después el viaje a El Cauca, donde es una pequeña Colombia. Aquí Adolfo puede decirme que es muy dolorosa la situación, el resurgimiento hoy, a pesar de las conversaciones de paz en Cuba, el resurgimiento de la SAUC y de otros grupos paramilitares que actúan con extrema crueldad, mundos de un espacio, digamos, de una centena de guerras simultáneas, donde los relatos de las masacres son absolutamente desoladores, ¿no? A veces me pregunto, ¿tengo derecho yo a contarle a las personas las cosas que escucho? Por ejemplo, un lugar que es tomado por asalto por un grupo donde son masacradas las personas y las cabezas luego de los hijos de madres que están mirando esa escena son usadas como pelotas de fútbol, o sea, se juega el fútbol con las cabezas de los decapitados, por ejemplo. Es algo que es brutal, o sea, ¿no? Luego, y la costa pacífica, también pasé inmediatamente después, al poco tiempo, a la costa pacífica colombiana, donde se están construyendo un gran parque portuario, que será uno de los nudos del Tratado Transpacífico del TTP. Y para eso es necesario barrer a las poblaciones. Hay lugares que se llaman picaderos, ¿no? Donde se pican a las personas en pedacitos, o sea, escenas de horror constante. Ha habido inclusive una crucifixión de una mujer. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué la crueldad? ¿Por qué tanta crueldad? ¿No? Entonces las poblaciones huyen despavoridas en cualquier dirección. El Brasil, donde de las 50 ciudades más violentas del mundo, 21 son brasileras. Es un dato enorme, un dato absurdo, ¿no? Donde la Globo pasa a veces escenas de fusilamientos o ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía de jóvenes negros siempre, que están ya esposados en el suelo y se les da un tiro en la cabeza aun cuando están rendidos, y esto lo ve la población en la Globo. O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Los otros días llegué a Belo Horizonte, prendí la televisión y acaban de decir que un policial levantó su revólver y porque sí mató a un niño negro de 5 años, le puso un tiro en la cabeza. ¿Por qué? O sea, ¿qué está pasando? Y buscando
una respuesta no tan terrible, ¿no? Las dos respuestas que tengo, la primera es que estamos frente a una verdadera pedagogía de la crueldad, porque la crueldad es absolutamente funcional al proyecto histórico del capital, que precisa que las personas sean capaces de vivir sin empatía, o sea, destruir los lazos empáticos que hacen que su sufrimiento sea el mío. Entonces esa pedagogía, esa repetición de la crueldad hace que naturalicemos la crueldad. Yo a veces, algunas de las cosas que he visto, escuchado, leído y escuchado de la gente que me dieron testimonio en Guatemala, la primera vez que las escuché, me enfermé, o sea, me enfermé de verdad. Y la segunda vez que las escuché ya podría hasta contárselos ahora. Porque eso significa que en mí misma he visto un proceso de disminución de la empatía. En mí misma que lo estoy percibiendo y hablando de eso, en mí misma la empatía, ya el umbral de empatía ya se levantó de una forma tal que soy capaz de aceptar formas de crueldad que antes, la primera vez que las escuché, me dejaron sin dormir varias noches, muy tremendamente afectada, dolorida. Y entonces, buscándole, le encontré una respuesta, vamos a decir así, edificante, una buena respuesta. Con eso voy a dejar mi exposición. Llegué a la siguiente conclusión. Primero, la primera vez lo dije en broma y hasta Zulma me corrigió en un correo electrónico que mandé a nuestro grupo. Pero ahora llegué a pensarlo en serio. Yo creo que el proceso de la conquista en nuestro continente nunca terminó. O sea, ¿por qué el continente es tan cruel y tan bárbaramente dramático? Porque todo esto que les acabo de decir mal, porque no lo dije intentando pasar rápido por los temas y terminar rápido mi exposición, pero el espectáculo de dramatismo y de crueldad que nuestro continente ofrece es el espectáculo de una conquista permanente, de una conquista que nunca se encerró, que está en curso, está bajo nuestros ojos. Lo que pasa es que así como nos contaron en el colegio y comimos ese cuento, nos engullimos ese cuento de que las repúblicas establecieron un quiebre con la administración colonial ultramarina, y hoy nos vamos dando cuenta de que las repúblicas criollas fueron simplemente herederas de los bienes de la administración ultramarina. De la misma forma nos dijeron que la conquista de la misma forma nos dijeron que España fue invadida por los moros por 9 siglos, y si uno se queda un minuto a pensarlo, se da cuenta que no existe una invasión de 9 siglos, que es un boleto, es un cuento, no hay invasiones de 9 siglos. Y de la misma forma nos dijeron que la conquista terminó, y la conquista es lo que estamos viendo. O sea, el avance en el cuerpo de las mujeres, la trucidación de esos cuerpos, la toma de los territorios, el barrido de la gente, la masacre y el genocidio, que lo estamos viendo, es el proceso de conquista en curso. ¿Qué quiere decir? Que nuestros pueblos todavía no se han rendido totalmente. Que ese pequeño conjunto, quizás no tan pequeño, de pueblos que no han desertado, y algunos inclusive que están retornando a su razón de pueblos, a su situación, a su lecho de pueblos, están vivos, ¿no? Están todavía ahí. Y eso es algo que al mismo tiempo que difícil, que terrible, es algo esperanzoso, ¿no? Bueno, qué desafío, ahora cómo sigo yo. Es emocionante escucharla a Rita, ese sentir pensar, ¿no? Que se hace carne y que es necesario, Así que gracias Rita, porque lo que ha sido seguirla además en el juicio a Sepulsarco, que no contó casi nada y que me encantaría que cuentes. Es realmente el valor de una mujer, pero es así, con un compromiso político y también me da vergüenza.
hay que valorar extremadamente a intelectuales de la talla de esta gran maestra que es Rita. Bueno, yo quisiera comenzar, tengo ahí yo no prefiero leer o todavía no llego a la talla de quien se pone a conversar así, entonces prefiero atenerme al texto y a comenzar entonces a hilvanar un poco en función siempre de lo que cuenta Rita. No te vayas, no, aquí. Sí, son pocas. Bueno. Cuando la diapositiva con las siluetas de Ana Mendieta se desplegó en tamaño real en la sala del Teatro Tapia, en la vieja ciudad de Puerto Rico, no supuse que entre el público se encontrara Petra Barreras del Río, ni tampoco que Petra había sido invitada especialmente a curar la retrospectiva de Ana Mendieta. Conmovida en ese momento, Petra se acercó y allí mismo me confesó que la fotografía desplegada en la sala de Ana Mendieta la había tomado por sorpresa, dejándola paralizada, porque sintió que el artista había vuelto a la vida. Nos abrazamos, sentí su emoción muy contenida, me habló de su cercanía relación con Ana Mendieta y su arte, su intensa y fugaz vida y de la injusticia de su intempestiva muerte. Ana Mendieta fue una artista cubana doblemente exiliada por la situación política y por su género. Escultora, pintora y videoartista cubana desplazada a los Estados Unidos, murió de forma trágica arrojada desde el balcón de un edificio a los 36 años de edad, después de una riña con su pareja, el pintor minimalista Carl André, el 8 de septiembre de 1985. Ana fue una latina en los Estados Unidos, había llegado allí con apenas 12 años de edad, junto a su hermana Raquel, por medio del operativo Peter Pan, organizado por la Iglesia Católica para salvar a los niños del comunismo. Su vida, de hecho, está atravesada por las conflictivas relaciones entre ambos países. Ana había estudiado allí, pero desplegó justamente un arte muy particular hasta lograr lo que ella imaginaba, que quería, deseaba intensamente, que sus imágenes tuvieran poder y que fuesen mágicas. Su propio cuerpo fue el medio en que plasmó esas representaciones efímeras. Su sentido estaba unido a su interés por los orígenes, por los ritos de los ñánigos, de la santería y por aquellas huellas corporales. Transformó los elementos que la naturaleza le provenía en ofrendas artísticas, flores, aguas, rocas, granizo, fuego, tierras y árboles, esqueletos, sangre se convertían en metáforas poéticas de alto valor espiritual. Decía Ana, hacer esculturas cuerpo es para mí la etapa final de un ritual. Pero también fue una artista comprometida, experimentó una política sexual contra el colonialismo y ya en los años 80 había organizado una muestra llamada Dialéctica del Aislamiento, una exhibición de las artistas tercermundistas de Estados Unidos. En este ensayo me gustaría precisar al menos 3 aspectos de la obra de Ana que puede dialogar perfectamente, a mi entender, con el feminismo descolonial y que tiene que ver con estos cuerpos afectados, con ese cuerpo colectivo, con la analogía entre el cuerpo femenino y el territorio vinculado con la naturaleza y con las huellas que dejó Mendieta y sus rastros corporales, tratando de ligarlo a ese exilio-incilio que tenía y decía tener miedo de volver a Cuba porque pensó que allí había vivido toda su vida, pero tenía una obsesión permanente. ¿Qué pasaría si descubro que Cuba no tiene nada que ver conmigo? Respecto de las huellas, aquí hay un autor que al menos a algunos de nosotros nos interesa muy detenidamente, que es pensar esto que Rita marca también como el cuerpo impregnado y el paisaje impregnado con el cuerpo, ¿no? Y es precisamente Glissant, aquel artista, poeta maravilloso,
que ha tratado de pensar nuevamente esa contraposición, si queremos, topológica que muestran las metáforas, por ejemplo la que tienen allí presente, que es la llamada la puerta del no retorno, y que cuando yo estuve allí sentí una experiencia muy particular, porque como ustedes pueden ver, esa puerta se encuentra en la mansión de la isla Gorée, en Senegal, junto al continente, y allí era la isla desde donde partían los barcos cargados de seres humanos libres vueltos esclavos en América. Y cuando uno recorre la mansión y llega a ese lugar liminal, lo que ve es una puerta que ellos llaman la puerta del no retorno y el océano Atlántico. Y en los barcos, justamente el recorrido que hacían era anclar de ese lado, y una vez que aquellas personas salvajemente subyugadas subían a ese barco, no regresaban nunca más al África, y por eso se llamaba la puerta del no retorno. Esa metáfora visual es muy liminal, es muy abismal, recrea justamente si uno podría llegar a experimentar esa crueldad, como decía Rita, se encuentra concentrada justamente en esa metáfora. Y es Glissant el que quizás nos permite también comprender el arte de Mendieta, a partir de lo que él menciona, justamente con estos cuerpos impregnados con ese paisaje, con esta topología de los mares que significa el Atlántico justamente como el escenario de la conformación del sistema mundo. Y enfrentar la mirada justamente lineal que presenta el Atlántico y del otro lado el Caribe, aquello que Glissant llama el pensamiento archipiliar, ese laberinto de pequeñas islas, esa historia que no es justamente la historia lineal, sino la historia laberíntica, la historia del Caribe, que está justamente puesta en la orilla contrapuesta al África. Decía Glissant, no necesito entender a nadie, ya sea individuo, comunidad, pueblo, ni hacer lo mío a costa de asfixiarlo, de que se pierda así dentro de una totalidad quebrantada que tendría yo que gestionar para asumir el convivir con ellos, el construir con ellos y el arriesgarme con ellos. Y lo que proponía este gran autor que murió hace muy poco, en el 2011, es fundar ese gran aporte que es la poética de la relación, donde en esa relación lo que se conformaba eran cuerpos, no sujetos sujetados, sino cuerpos que sienten, cuerpos que viven, cuerpos que huyen, ¿no? Y la idea precisamente de esa memoria cimarrona, que es tan hermosa y viene también a dar cuenta, al menos a dialogar con las ideas de Rita, ¿no? ¿Dónde se encuentran en esas alternativas de liberación? Siempre nos preguntamos, al menos quienes convivimos de cerca con las violencias, con los feminicidios, siempre estamos pendientes de pensar cuáles serían los lugares donde esos horizontes permiten rastrear aquellas ideas de lo que Glissant llamaba la huella antisistémica, la huella por oposición, pero siempre de dónde venimos en esa relación. Y esa huella es una práctica colectiva, esa huella es una práctica antisistémica. Allí justamente aparece, si seguimos a la siguiente, lo que dice Glissant en ese gran libro que se llama Tratado de Todo Mundo, ¿sí? Y que lamentablemente en las clases no lo vemos, no lo leemos, no lo ponderamos, el valor que tiene. Decía Glissant, el pensamiento archipiliar encaja bien con la estampa de nuestros mundos. Le toma prestadas la ambigüedad, la fragilidad, la derivación. Admite la práctica del desvío, que no es ni huida ni renuncia. Reconoce el alcance de las imaginarías de la huella y la ratifica. ¿Acaso es renunciar a gobernarnos? No, decía.
es sintonizar con esa parte del mundo que precisamente se ha extendido en archipiélagos, esa modo de diversidades en la extensión que no obstante aproximan orillas y desposan horizontes. Es lo que nuestro amigo Saúl, que está allí, llama el Caribe como episteme, ¿no? Esa metáfora hermosa de Saúl. ¿Qué vínculos podemos entonces encontrar entre este poeta y Ana Mendieta? Aquella Ana que dijo: he estado conduciendo un diálogo entre el paisaje y el cuerpo femenino basado en mi propia silueta, y creo que esto ha sido resultado directo de haber sido arrancada de mi tierra natal, Cuba, durante mi adolescencia. Estoy abrumada por el sentimiento de haber sido arrojada del vientre, el vientre de la naturaleza. Mi arte es la forma que restablezco los lazos que me unen al universo. Es un regreso a la fuente materna. A través de mis esculturas tierra-cuerpo me hago una sola con la tierra. Me convierto en una extensión de la naturaleza y la naturaleza en una extensión de mi cuerpo. Este acto obsesivo de afirmar mis lazos con la tierra es en realidad una reactivación de creencias primigenias en una fuerza femenina omnipresente, la imagen posterior de estar encerrada en el útero es una manifestación de mi ser de ser. Hacer esculturas cuerpo, decía Mendieta, es para mí la etapa final de un ritual. Las influencias africanas y del animismo fueron decisivas en su arte, descritas por ella como la de una costumbre africana que me parece, decía Ana, análoga a mi trabajo. Los hombres de Kimberley iban afuera de sus villas a buscar a las novias. Cuando un hombre trae a casa a su nueva esposa, la mujer viene con un saco de tierra de su lugar natal y cada noche come un poco de tierra. La tierra la ayuda a hacer la transición entre el lugar de origen y su nueva casa. Ana Mendieta usaba habitualmente sangre, y aquí hay una percepción muy interesante respecto a lo que ella piensa, que no la ve justamente como una fuerza negativa, sino que pienso que es algo muy poderoso y mágico. La lectura sesgada de su propia muerte como anticipo de esta serie Siluetas, donde representó las siluetas femeninas en el barro, en la arena y en la hierba, incluyendo sangre, imprimiéndolo en su cuerpo, pintando su silueta en el mar o sobre el césped, expresaba la relación de algún modo depredatoria, física y espiritual, y a través de esas intervenciones Ana iba creando un nuevo género que ella va a llamar culturas cuerpo-tierra. En sus trabajos con la cultura afrocubana y amerindia, en México y en Cuba, va a incluir escenas de sacrificios rituales de animales, trabajos con sangre, que tienen que ver también con lo que ella cuenta, cómo fue criada por sus amas de cría en Cuba, que ella recuerda con tanto amor, esas amas de cría negras que la criaron y que le traspasaron todo lo que ella va a tratar de recomponer en esta historia de exilio. La primera vez entonces que ella usa sangre va a ser para crear, la siguiente puede ser, la siguiente. Esta justamente que se llama, esta intervención que ella llama La muerte de un pollo, donde ustedes pueden ver que allí aparece sosteniendo un gallo decapitado, y que esa escena justamente va a ser interpretada como la decapitación del patriarcado, ¿sí? Tiene varias interpretaciones, pero también hay otras escenas que tienen que ver con utilizar lo que ella llama las escenas de la violación o rape scene, que justamente en inglés, como dice Rita, la violación tiene aquel significado de rapiña, ¿no? De rapiña que está presente también en las obras de Mendieta.
Mendieta va de algún modo ser cuestionada duramente por el feminismo, por criticar la esencialista en esa vinculación tan íntima con la naturaleza y con el útero y lo materno. Y también va a ser cuestionada justamente por esa limpieza higiénica del arte conceptual que regía en ese momento. Tras su muerte es conocida aquella concentración que se hace en un museo donde justamente se encontraba la obra de Carl André en ese momento, y las organizaciones feministas y demás se presentan frente al museo con una pancarta que decía ¿dónde está Ana Mendieta? Pregunta que significaba y ponía en escena no solo la escasa presencia de mujeres en los museos y centros de artes, sino dónde está Ana Mendieta, porque había sido encontrada muerta. El único testigo del suceso, su marido, declaró durante el juicio que ella saltó desde la ventana en el transcurso de una colorada discusión, pero la familia, los amigos y el entorno más cercano consideraron al artista Carl André culpable del crimen. En febrero del año 88, tras 2 años de juicio y ante la falta de pruebas, André fue absuelto. Mendieta ofreció muy joven ese cuerpo para que otras personas pudieran mirarse en él. Ese cuerpo es un cuerpo colectivo. Convencida entonces que la cultura capitalista podía acabar con la conexión espiritual con la tierra, va a dejar sus huellas corporales en Oaxaca, en México, en Cuba, y sus últimas obras de tallas o grabadas en piedra caliza van a ser realizadas en Cuba en la serie titulada Esculturas Rupestres. Documentó ese arte efímero y fugaz que constituyen la huella de esa huella y permiten recuperar a Ana Mendieta en este recinto y cada vez que la traigamos a la memoria. Gracias. Bueno, abrimos un espacio para preguntas. ¿Alguien quiere iniciar la intervención? Bueno, en todo caso, si no, ¿quieren que abramos el diálogo entre ustedes? ¿Quieren que abramos el diálogo entre ustedes? También, y aquí por aquí se debe encontrar Raúl, ¿no? No veo nada de la distancia, que el gallo decapitado también es una ofrenda de todas las tradiciones de la santería.
Hola, buenas. Sí, quería hacer una pregunta y también para que lo pensemos todos, porque en un momento charlaste, Rita, acerca del respeto, el respeto hacia las culturas, el respeto hacia a esos grupos que resisten. Y muchas veces se habla que desde el ámbito académico el feminismo no respeta a las mujeres que están en otros grupos, que diversos, con diferentes identidades, con una historicidad distinta que las atraviesa, y esa falta de respeto pasa por el hecho de ir a proponerles una propuesta de emancipación desde una perspectiva académica occidental que está muy alejada de esa realidad. Concretamente, ¿cómo podríamos actuar, de qué manera podríamos actuar para manifestar respeto a esas culturas desde una perspectiva que defienda los derechos humanos de las mujeres? Muchas gracias por todo lo que abrieron, porque realmente es como algo enriquecedor, pero no sé si algunos de nosotros no tienen un poquito la misma sensación en relación a este tema de la riqueza que le trajo lo negro a un montón de culturas, a un montón de espacios en este debate de resistencia, y que los blanquitos de acá, y los porteños peor, que tampoco fuimos criados por una ama negra, sino por ahí por nuestra mamá nomás, que es blanca, como también estamos en la resistencia de esta imposición, ¿no?, del capitalismo. O sea que a veces me parece que en estos análisis, que me encantó lo del cuadro, yo soy profesora de historia, realmente rescatar esta idea es alucinante, y seguir los procesos a través de los cuadros, como también por ahí medio bruta, no sé cómo se dice, las pinturas, digamos, que hay ahí, ya me dejó pensando mucho, todas las intervenciones que hizo también con la máscara, o sea, nos vamos con un bagaje, pero también con un poquito de esa sensación de que necesito tener una ama negra en mi infancia para poder pensarme, o ser tucumana y que me haya criado una indígena, pero resulta que no es así. Y creo que igualmente el trabajo está en nosotros, de la resistencia, de la apertura, y que tiene que ver con lo que a lo mejor decimos, bueno, cómo respetar todas esas divergencias y no terminar a veces como cosificando, ¿no? Decir, aunque siempre estamos todos, supongo acá, con ese trabajo de no decir, bueno, soy negro, soy blanca, soy mujer, soy hombre, sino que es un proceso cultural. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes todos y todas. Te quería preguntar, Rita, en la experiencia de Brasil y bueno, todo lo que está pasando acá en Argentina, que bueno, vos también lo llamás un golpe postelectoral, ¿qué es lo que pasa con nuestros pueblos? ¿Cómo la ves? Y sobre todo también, ¿qué incidencia tiene en el castigo constante que han tenido tanto Dilma como Cristina, el tema de que ser mujer? Bueno, que ser mujer es el análisis que vos haces. Bueno, entonces, los feminismos diversos, ¿no? Acá hay varias personas, mismo María Lugones, ¿no?, que también ha trabajado, no ha trabajado, ¿no?, vive el tema de los otros feminismos, o el feminismo no blanco, que es un tema muy importante, ¿no? En mi caso, por otros caminos, que me obligarían ahora a relatar un poquito, ¿no?, cómo voy descubriendo. Primero, el primer momento en que
Es que a mí me gusta echar historias, soy una echadora de cuentos. O sea, hace muchísimos años, en 1976, cuando llego por primera vez a lo que iba a ser mi trabajo de campo en el Xangó de Recife, encuentro un mundo de mujeres poderosas. O sea, un mundo, en aquel momento, bueno, le llamé transitividad de género, un mundo totalmente andrógino, donde la construcción del deseo, la orientación sexual era totalmente diversa a la de mi mundo blanco, porteño, con el que yo llegaba. Fue como una especie de renacimiento para mí, entender, y en 76, por lo menos para mí, que me había empezado a formar en Argentina y me terminé de formar en Venezuela cuando me fui, no tenía vocabulario para hablar, para llamar, y me empecé a ver, ¿qué estoy viendo? ¿No? ¿Qué mujeres son estas? ¿Qué género? ¿Qué es acá un hombre y una mujer? No conseguía entender qué era un hombre y una mujer en esa sociedad. Y es algo muy impresionante. Era 1976. Entonces digo, bueno, ¿dónde voy a buscar un vocabulario para hablar de lo que yo tengo que describir acá como etnógrafa, como alguien que está haciendo un trabajo de campo en una tradición africana en Brasil? Y fui a la gramática. Así me encuentro con la palabra género. No la estudié en ningún libro de antropología de género. Después me encontré con ellos al poco tiempo cuando voy a estudiar Europa. Estaban saliendo Mujer, Cultura y Sociedad, Antropología de Género, después más tarde vino Sexual Mini, toda esa literatura, después la crítica feminista, el psicoanálisis, Lacan, todo eso vino después. En el trabajo de campo yo veo un mundo donde el género está diseñado y la palabra género la saco de la gramática. ¿Dónde está algo que me permita un vocabulario para hablar de lo que estoy viendo? Y bueno, digo, he, she, él, ella, sustantivo masculino y femenino, saco la palabra género de la gramática y la uso para describir mi campo. Y en ese espacio, como también dijo Simone de Beauvoir en su diario de viaje por el Brasil, y otras muchas autoras, después me encontré con ellas, era un mundo de mujeres que nada tenían a aprender del feminismo occidental, pero nada, absolutamente nada tenía a enseñarles una feminista de París o de Nueva York a las mujeres de mi campo, porque eran soberbias, dueñas de su espacio. Claro, para eso su política era jamás salir de su espacio doméstico, o sea, no salían de su casa. Muy difícilmente uno va a ver una mamá de santo de estas de las casas más ortodoxas y tradicionales poner un pie afuera de su espacio, pero en ese espacio eran seres soberanos, y si tenían un marido lo tenían como una cómoda, así como una especie de armario. Anda a buscar la botellón de la bombona de gas, anda a la panadería, y tenían también una mujer. O sea, tenían una vida que en ese momento me costó entender, hasta que finalmente lo entendí y escribí mucho sobre eso, en textos como Inventando la Naturaleza, etc., en el que esas mujeres tenían, había un tránsito entre formas, orientaciones sexuales, la construcción del masculino y femenino, muy complejo ese mundo, que era un mundo, digamos, africano, descendiente, digamos, un linaje que se instalaba en Brasil, pero viniendo del mundo Yorubá, Nagô. Entonces trabajé años durante ese tema y escribí bastante sobre él, sobre lo que le llamé en ese momento un feminismo prepolítico, porque no tenía un instrumental para hablar de eso. Y no me gustaba usar siquiera la palabra homosexualidad, porque ella es sacada de un vocabulario donde la homosexualidad es un ser anómalo, donde hay sexualidades no normativas, y en ese mundo las relaciones eróticas entre mujeres y entre hombres era la norma. Muy difícil, ¿no? En aquel momento, tantísimo tiempo atrás. Entonces, primera lección de un feminismo que nada necesitaba del feminismo blanco, ni un poquito. Luego viene el periodo muy largo, entre 2003 y 2013, o 10 años,
2002 y 2012, en que trabajo acompañando las talleres de la FUNAI con mujeres indígenas. Y ahí me voy dando cuenta que la manera en que las mujeres indígenas van a colocar a la FUNAI, que es una agencia del Estado brasilero, ¿no? Entonces quería llevarles de políticas públicas y la ley Mariana Peña contra la violencia doméstica, una serie de avances del Estado, de lo que después llamé el Frente Estatal, Empresarial, Mediático, Cristiano, que entra en la aldea llevando soluciones para los problemas que ese mismo frente ya instaló. Entonces, ¿cómo esas mujeres nos colocan sus reivindicaciones? De otra forma muy distintas a las que una mujer en París o en Nueva York pondría sus reivindicaciones. Primero van a hablar del pueblo, porque tienen una doble lealtad, un conflicto de lealtades. Su primer lealtad es ser un pueblo y permanecer siendo un pueblo. Y dentro de ese proyecto de ser un pueblo y permanecer siendo un pueblo está el proyecto de modificar las cosas y mejorar las cosas para las mujeres. Entonces ahí vi otra, digamos, forma de un feminismo, digamos, que era muy distinto. Por ejemplo, el tema del aborto, que es un tema carísimo a mí y a todo el feminismo blanco. Si ustedes van a Roraima, por ejemplo, a la frontera de Brasil con Venezuela, van a encontrar una cantidad de sociedades indígenas donde el aborto y toda forma de control de la natalidad no es permitida. Y eso, si viene el Frente del Feminismo Blanco, va a decir, estas mujeres, qué horror, ¿no? O sea, aborto. Claro que no, porque el principal proyecto de los pueblos indígenas hoy es recomponerse demográficamente. Entonces todo tiene que ser pensado de una forma muy distinta. Cuando uno está... La cuestión del casamiento, que es un tema que encontré en el peritaje en Guatemala, ¿no? Para nosotros y para mí misma el casamiento es una relación romántica, romantizada. El casamiento indígena es una sociedad y la familia es una unidad productiva y reproductiva, lo cual hace que toda la concepción, todo lo que está en juego ahí en esa unión conyugal, tiene que ver con un interés de la comunidad y no de los individuos. No es un casamiento entre individuos, eso ya Lévi-Strauss lo decía, pero uno lo constata. O sea, entonces no podemos, cuando hay violencia, por ejemplo en esa unidad matrimonial o doméstica, que hay algunos grados de violencia, nunca una violencia feminicida, nunca una tortura sexual del cuerpo de las mujeres hasta la muerte, pero alguna violencia, no podemos llegarle con una pauta del feminismo blanco, porque no podemos romper una unidad productiva y reproductiva que trabaja de mancomunas para la comunidad y no para los individuos. Entonces sí creo que es absolutamente, estoy diciendo muy rápido porque no tengo tiempo, pero hay el feminismo para nuestro mundo tiene que ser pensado desde otro lugar. O sea, y cuando uno ve, por ejemplo, las mujeres feministas de América Central, es un choque. Las mujeres feministas de El Salvador, por ejemplo, ¿no? Son mujeres que bajaron de la montaña, que eran lucha armada. Ahí se constituye el feminismo de una forma en que es heredero de mujeres militantes que empuñaron fusiles, que estuvieron en Nicaragua también, estuvieron en el monte, bajan armadas a la ciudad y fundan un feminismo que nada tiene que ver con lo que nosotros aquí llamamos feminismo, muy distinto. En el mundo sudamericano, Brasil, Argentina, Uruguay, venimos de las universidades, venimos de París, somos un feminismo académico, o sea, y luego están los feminismos de los pueblos, que son distintos a nosotros. Entonces, es muy importante, no hay más tiempo para explicar más, pero dije lo que me parece que es menos conocido. Entonces, bueno, el otro tema, ¿qué hacemos los blanquitos? ¿Dónde está? Bueno, me recuerda mucho una vez en que comenzábamos con las cuotas, con las acciones afirmativas y por primera vez teníamos una presencia de estudiantes negros e indígenas. 20 años di clases en Brasil de antropología hasta que un día se abrió una puerta y entró un alumno terena, un alumno indígena. Fue una cosa, me asusté. ¿Qué va a pensar de lo que estoy enseñando, no? Claro, viene mi objeto de estudio y se sienta delante de mi clase, ¿no? Entonces,
Entonces una vez, en ese primer periodo, una estudiante negra se quejaba y se quejaba y se quejaba y se quejaba, y a mí se me ocurrió decirle, pero ¿de qué te quejas? Si vos sabés quién sos en este paisaje, yo no sé quién soy. Que es un problema de nosotros, los criollos, o sea, los blancos. Nosotros no sabemos quiénes somos en estos paisajes. No se olviden que hubo 9 años de invasión árabe en la península ibérica y nosotros tenemos solamente 5 años, 5 siglos, digo, 5 siglos de invasión. ¿Quién sabe todavía pasa algo que nosotros, los que no tenemos una razón de ser clara en este espacio, no podemos tener que ir, ¿no? ¿Quién sabe? La historia es imprevisible. La única utopía presente en la historia es su más absoluta imprevisibilidad. Entonces, yo creo así, que en nuestro mundo, cuando vamos a París, nadie de nosotros es blanco. O sea, todos somos fenómenos. Cuando pisamos París, podemos ser hijos de padre y madre de ojos azules y nacidos en Europa. Todos somos pieds noirs. Todos somos no blancos. Porque somos nuestros cuerpos son la emanación de un paisaje colonial, de un paisaje colonizado. Estamos impregnados de una posición que es geopolítica. Y nuestra corporalidad, la manera de expresarnos, nuestros gestos, nuestra manera maleducada y impuntual de ser, de hablar, dice que nosotros pertenecemos a un paisaje y que ese paisaje no es el paisaje europeo, no es el paisaje de los colonizadores, sino que es nuestro paisaje caótico, violento y dramático. Eso está en nuestro cuerpo y la gente cuando vamos al norte lo lee en nuestro cuerpo y nos ve negros. Tengo infinitos ejemplos de que gente de ojos azules es vista negra en el norte. Entonces eso de quiénes somos nosotros los blancos de aquí, somos blancos. Acá en nuestro mundo jugamos en el time, como se dice en Brasil, en el equipo de los blancos frente a otros que son más oscuros que nosotros. Pero cuando cruzamos la frontera norte-sur, desde el sur hacia el norte, somos todos absolutamente negros. Esa sería mi respuesta. Y la tercera pregunta, ¿qué pasa con las presidentas? ¿Qué pasa con Dilma, con Cristina? Yo creo que pasa, sí hay una dimensión totalmente misógina con relación a Dilma. Muchos insultos misóginos, absolutamente obscenos fueron hechos contra ella y contra Cristina también. Pero lo más importante a decir aquí es hacer nuestra autocrítica de la fe estatal. O sea, los movimientos sociales, las personas críticas, hemos colocado todas las fichas a las soluciones del mundo de la letra, a las soluciones en el Estado, pensando que si pasábamos una cantidad de leyes, las leyes tenían una relación causal con la realidad. O sea, pero la ley no tiene una relación causal con la realidad. La ley no causa prácticas, no causa comportamientos. El ejemplo más perfecto es el del aborto. O sea, hace 90 años, casi 100 años que tenemos leyes que criminalizan el aborto, pero se practican, según dicen, prácticamente un aborto por cada nacimiento. Entonces es una ley que no persuade y no disuade a nadie, ni siquiera los sobrinos de los obispos se persuaden de que matar unas pocas células es matar una persona. Y entonces la ley del aborto no tiene una vigencia material. Entonces, ¿qué significa este gran ejemplo? Significa que pasar leyes no modifica la realidad. En Brasil se pasó en 2006 la ley María da Penha contra la violencia doméstica. En un año hubo una caída de los casos de violencia doméstica y en el año siguiente hubo una escalada que no paró nunca más. La ley fue absolutamente inocua. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Esto nos pone en nuestro lugar, nos muestra que los estados republicanos fueron construidos con una arquitectura apropiable, fueron construidos para su apropiabilidad y para a través de ellos administrar riquezas y personas y gente y que
fueron construidos para ser apropiados por élites, y cuando quien ingresa a esos estados no son las élites, quien ingresó es elitizado inmediatamente, o sea, es colocado en una relación de exterioridad con relación a lo administrado. Entonces, y hemos confiado más, padecemos de fe cívica, un gran error. Este momento histórico nos hace revisar nuestra fe cívica, nuestra fe estatal. Cortito, solamente para dar un ejemplo de lo que comentábamos y que tiene que ver con el régimen de visibilidad y la violencia sobre los cuerpos femeninos. Una estudiante mía que vino de Puerto Rico, una joven afro-puertorriqueña muy bonita, que sufrió, Yadí Rodríguez, que tiene un texto en nuestro libro, Feminismos y Postcolonialidades, que cuenta la historia. Ella vino a hacer un trabajo que no tenía nada que ver sobre políticas culturales y se encuentra en una ciudad blanca como es Buenos Aires, muy violenta, donde ella se sentía cosificada, donde se sentía, le ofrecían dinero cada vez en la calle y había una complicidad impresionante entre los varones, o sea, es el sueño compartido, decían, ¿no? Esa vida de Katsi fue una vida, un tránsito realmente paradigmático en términos de qué representaba esa mujer a la mirada del varón blanco porteño y lo que experimentó en tanto ella tuvo que torcer el hilo de su tesis, decidir abandonar o no y encontrarnos, porque la vida es eso, sí, nos encontró, se quedó en nuestro equipo y se regresó y ahora es una doctorando en Brown, en Estados Unidos, y está próxima a desertar y volverse a Puerto Rico. Digo, esa violencia intrínseca, lo que Bell Hooks llamaba la imposibilidad del agenciamiento sexual de los cuerpos de ciertas mujeres, es algo que el feminismo blanco no vio, hegemónico no vio, y además omitió y pretendió representar en la voz de todas las mujeres esas. Así que solo eso. Gracias.